Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. Hoy les vamos a presentar un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Vamos a analizar el conflicto bilateral entre Argentina y Brasil junto al especialista Gustavo Segre. Carlos Echepare, analista del mercado de granos, habla de la crisis del trigo aquí en Argentina. Y el especialista en agronegocios Salvador Vitelli nos cuenta qué ha pasado con los más de $200.000 millones que aportó el agro en materia de derechos de exportación en los últimos 20 años. Compartimos todas las entrevistas en AgroPodcast. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para iniciar este episodio de AgroPodcast estamos en comunicación con el analista de granos Carlos Echepare. Hola Carlos, ¿cómo andás? Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo para hablar con nosotros aquí en este podcast. ¿Cómo estás viendo la evolución del mercado agrícola este año en Argentina? Y también hablando un poco de la región, ¿cómo ves todo el conjunto del mercado de granos en Brasil, en Paraguay? A ver, empecemos por nosotros, la Argentina. Complicado fundamentalmente por los precios que se están recibiendo en el mercado internacional y por las políticas internas. Hubo un pequeño veranito hace unos 15, 20 días, sobre todo en el trigo, cuando se conocieron las noticias que Rusia había perdido parte de su cosecha, pero eso acabó rápidamente por estos días y los precios volvieron a la etapa previa, etapa en la cual, te acordarás, mucha gente decía que no iba a ser trigo porque el trigo no era rentable. Se entusiasmaron con la suba de precios, se vendieron un par de millones de toneladas anticipadas, pero claro, ahora falta vender todo lo que se está sembrando por estos días y los precios ya demuestran que el trigo vuelve a no ser rentable y entonces nos acordamos que hay derechos de exportación que siguen vigentes y además de eso, lamentablemente por estos días, se vuelve a agrandar el diferencial cambiario con el prejuicio que eso le causa a los productores, porque no hay que olvidarse que en diciembre, cuando se produjo la gran devaluación, los costos en aquel momento, cuando se produjo la devaluación, crecieron mucho más que lo que recibió el productor por el aumento de precios. No hay que olvidarse que en aquel momento ya el productor estaba recibiendo una combinación de tipo de cambio, ¿te acordás? El blend famoso, Sí. Que era 50 y 50, y que ahora se transforma en un 80-20 que sigue existiendo, pero de todas maneras los costos en aquel momento crecieron mucho más. Por lo tanto, el trigo dejó de ser rentable, tuvo ese veranito que te contaba antes, que entusiasmó a mucha gente, pero lamentablemente hoy volvimos a la normalidad con una situación de oferta y de demanda mundial, en donde el trigo sigue mandado, si le querés de alguna manera, al mercado por Rusia, que sigue vendiendo trigo muy barato y eso complica las posibilidades de Argentina, y a eso súmale los problemas que por estas horas también estamos teniendo con Brasil, en las relaciones políticas más que nada, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿cómo ves justamente la situación con Brasil? Si crees que puede haber un riesgo en lo que es la relación comercial, pensando que es nuestro principal socio comercial, por las rispideces y los antagonismos ideológicos que hay entre el presidente Lula y Milei. Bueno, lo estamos viendo por estas horas, ¿no? La respuesta de Lula a un supuesto pedido de entrevista de Milei es clara. Evidentemente Brasil y Lula en particular están muy enojados. Y eso nos está costando que probablemente en los próximos días tengamos la noticia que Brasil va a habilitar la importación de trigo de otros orígenes que no sean la Argentina sin el beneficio del arancel. Vos sabés que los orígenes que Brasil compra trigo, que no sean del Mercosur, pagan un arancel del 10%, excepto una cuota de 750.000 toneladas que es libre de ese arancel. Bueno, los molinos brasileños han pedido, y es muy probable que el gobierno de Lula se los otorgue, que esa cuota se amplíe mucho más, con lo cual, si eso ocurre, Brasil va a comprar mucho menos trigo en la Argentina. O sea que se empiezan a ver entonces los fogonazos de esta guerra ideológica y política entre dos presidentes. Bueno, a ver, lo mismo nos está pasando con China en este sentido, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las carnes, ¿eh? Si bien hay muchos anuncios de que China nos va a comprar esto, China nos va a comprar aquello, lo cierto es que cada vez nos compra menos. Y tiene que ver con que está esperando el gobierno chino también unas disculpas de parte de Milei, básicamente, ¿no? A eso sumar el conflicto generado con España. Es decir, a nivel internacional
internacional, más allá del show que se hace mediáticamente, la realidad es que la Argentina está complicada. Está complicada. Cuando mirás la región te encontrás a un Brasil que sigue creciendo, a pesar de los problemas climáticos que ha tenido. Acordate que pensábamos que en Río Grande do Sul, lamentablemente por la condición climática que tuvo que soportar, se había perdido mucha soja y finalmente eso no ocurrió. Se decía que la cosecha de maíz de tardío, la safriña, venía mal y por ahora no, los resultados son otros, al contrario viene muy bien. Y se decía que Brasil no iba a poder sembrar trigo en Río Grande do Sul, que tenía un 50-60% de la superficie total que siembra de trigo Brasil, y eso tampoco está ocurriendo. Por suerte para los brasileros, pero evidentemente también genera una situación de sobreoferta en el mercado mundial que la empieza a descontar por el lado del precio. Y en cuanto a nuestros otros vecinos, si querés los socios más chicos del Mercosur, como pueden ser Uruguay y Paraguay, bueno, no te olvides que desde la época de Néstor Kirchner, y vos lo sabés bien también porque lo vivimos juntos, los uruguayos y los paraguayos decían que el mejor ministro de Agricultura que ellos habían tenido era Néstor Kirchner, porque por las políticas que Néstor Kirchner aplicaba en Argentina, Uruguay y Paraguay habían desarrollado su ganadería y también su agricultura, a partir de muchos capitales argentinos que se fueron a esos lugares, o incluso capitales de empresas multinacionales que también se instalaron, como en Paraguay con el caso de la soja. Y hoy la realidad es que está pasando una vez más lo mismo. Es decir, que no ha cambiado la política que se viene implementando en nuestro sector a nivel local y por lo tanto sigue habiendo capitales argentinos que prefieren invertir en Uruguay y en Paraguay, pero no solo eso, sino capitales de carácter internacional. Y por eso hoy la Argentina, cuando vos mirás las cifras de liquidación del campo, se encuentran con que a pesar de que los productores han vendido prácticamente el doble de volumen que el año pasado, el ingreso de divisas ha caído mucho o no ha sido el esperado. Por dos razones. Por un lado, por supuesto, por los menores precios internacionales, pero también porque anualmente estamos importando unos 6.000, 7.000 millones de dólares de soja, que vos sabés que ingresa por el régimen de admisión temporaria, y que básicamente es soja de Paraguay y de Brasil. Con lo cual, el balance de las exportaciones de soja da mucho menos positivo de lo que debería dar si la soja que se exportara fuera la que se produce en Argentina. Ahora, ¿por qué no se produce soja en la Argentina? Y volvemos al origen de la charla. Porque los números no cierran. Si bien este año próximo seguramente se va a producir más soja en la Argentina, pero como consecuencia de otro fenómeno, que es el impacto que tuvo la chicharrita sobre el maíz y que sectores, pero no por una decisión que tenga que ver con un cambio en la política. Fíjate que estamos en el mes de junio prácticamente terminado y no te están diciendo todavía en qué momento se van a bajar, no te digo eliminar, a bajar los derechos de exportación. Y este es otro dato, porque si el gobierno tiene intenciones realmente de bajarla, podría ser un buen incentivo para la siembra, decirte, bueno, mira, a partir de tal campaña, que sería la próxima, la 24-25, estamos dispuestos a reducir los derechos de exportación de esta manera. Y sin embargo, no se dice eso, y hoy se está festejando una medida que se cayó sola, que es la famosa resolución, ¿te acordás del 5% de recargo en la tasa de interés para quienes tienen soja y trigo? Una medida que estaba prevista, que vencía ahora, que es una medida del gobierno anterior, que este gobierno prorrogó ni bien asumió, y que tenía fecha de vencimiento el 30 de junio y que se ha confirmado que no se va a renovar. Carlos, ¿y vos crees, por todo lo que estás comentando, vos crees que el gobierno está más volcado en lo financiero? De hecho, su ministro de Economía tiene un perfil bastante vinculado a lo financiero y no tanto a lo productivo, no entiende el campo, no está dentro de la agenda real de las medidas o del plan económico que quiere desarrollar Milei en su gobierno? Por ahora te diría que no. De hecho, no tiene ninguna relevancia en la toma de decisiones el secretario de Agricultura. Por lo tanto, eso está más que visible, que el sector financiero sigue ganando en cuanto a importancia. Fíjate el famoso RIGI que está dentro de la ley base. No hay nada para el campo. A mí me causa gracia, por ejemplo, escuchar a los dirigentes del campo pidiendo firmar el pacto de mayo, que aparentemente se va a firmar en julio, cuando ahí no se dice absolutamente nada en favor del campo, no hay ninguna medida concreta en favor del campo. Y cuando digo en favor del campo, no estoy diciendo que el campo está pidiendo subsidios, que no estaría mal si los pide porque en todo el mundo la actividad agropecuaria es subsidiada, sino fundamentalmente que no le sigan cobrando lo que les están cobrando. Yo cuando veo hoy un comunicado de la mesa de enlace en donde te dicen que hay que sacar los derechos de exportación, pero tienen hasta miedo y piden disculpas por pedir eso, vos decís, ¿en qué mundo estamos? Es decir, ¿a quién están defendiendo? ¿No llegó el tiempo de que haya otros sectores que también paguen como pagó el campo, si es que hace falta que los sectores sigan pagando? Pensá que los otros días mirábamos un trabajo de Salvador Vitelli, a quien vos conocés, que te muestra que en estos 24 años de existencia de los derechos de exportación, o 23, al campo se le han sacado 300
19.000 millones de dólares a moneda de hoy, ya sea por derechos de exportación o por diferencial cambiario. Si vos te das una idea de lo que se podría haber producido con 319.000 millones de dólares en la Argentina, ahí te das cuenta de la magnitud de produciendo, porque a pesar de las promesas no se ha tomado ninguna medida en favor de un sector que es básicamente el que más produce en la Argentina, porque es el que más dólares genera, el que más impuestos paga y demás. Entonces, seguirle pidiendo lo mismo al mismo sector, porque es un sector manso, me parece que también habla de la responsabilidad de los dirigentes del campo que no han sabido defender al sector. O sea que se quedó el gobierno de Milei más que nada en buenas intenciones, pero en lo concreto, nada. Más allá de que los dirigentes entienden que puede llegar a haber algo, pero por ahora no hay ninguna medida vinculada al campo que beneficie a los productores ni a la agroindustria en su conjunto. Te digo que, en principio, si vos mirás hasta el día de hoy, no hay ninguna medida en favor del sector productivo. Y al no haber medidas en favor del sector productivo, te podría decir también lo que te dice la gente, lo que te dicen los productores. Te dicen, primero, que hay que darle más tiempo, y segundo, que están arreglando el desastre que recibieron, la herencia recibida, toda esa historia. Y yo te digo lo siguiente, me parece muy bien, a lo mejor tienes razón, lo que yo no veo es que esa historia, esa herencia recibida tan mala, que coincidimos todos, se pueda arreglar si vos nos generás aspectos o medidas para favorecer la producción. Si no hay producción, no hay generación de riqueza, si no hay generación de riqueza, no creo que puedas hacer un programa de recuperación de la Argentina como te dicen que se está haciendo. Hoy es simplemente un programa para sostener algunas variables de la economía que las están sosteniendo, pero que no necesariamente son las únicas que hacen falta para la recuperación de la Argentina. La Argentina se recupera con más producción. Y si vos no le das esas condiciones a quien es el sector que más rápidamente te responde, difícilmente puedas esperar que algún otro sector acompañe un crecimiento como el que necesita la Argentina, como podría acompañarlo el campo si efectivamente se dieran esas condiciones. Cosa que, insisto, hasta ahora no se dan y bueno, y de hecho tenemos hasta un secretario de Agricultura que conoció al presidente 3 meses después de haber asumido. Carlos, te agradecemos esta charla con Agropodcast. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande, Darío, y gracias por llamar. Ahí pasaba Carlos Echepare, analista del mercado de granos. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, conversamos ahora con el economista y asesor en agronegocios, Salvador Vitelli. Hola, Salvador, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros aquí en Agropodcast. Bueno, hiciste un relevamiento recientemente, un análisis en base a datos oficiales del Ministerio de Economía del aporte que hizo el agro en materia de derechos de exportación en los últimos 30 años. El número fue realmente impresionante, ¿no? Contado el diferencial arancelario, más de 300.000 millones de dólares que aportó el agro a las arcas del Estado Nacional. Bueno, ¿esto volvió o no volvió al campo? Porque ¿sirvió? ¿Valió la pena que le saquen todo este dinero del bolsillo en los últimos 30 años al productor y a la cadena en general? No, yo la verdad que creo de que no ha vuelto en absoluto, al contrario, ha sido en detrimento del sector, en detrimento también de la productividad del sector, en detrimento de también una menor conservación de los suelos porque permitió que se realicen menos inversiones, incluso que países, por ejemplo, como Brasil, nos supere ampliamente en producción y tecnología. Entonces, son unos 203.000 millones de dólares, equivalente a más de un plan Marshall, lo que se le sustrajo al agro en estos últimos 20 años prácticamente, que fue a partir del 2002, post salida de convertibilidad, que la cuestión de derechos de exportación volvió a tener su fundamento. Y bueno, desde lo que ha sido ese momento, incluso aún en los últimos 4 años y siguen vigentes, la verdad que el volumen de dólares que se le ha sustraído al agro es fenomenal y esto no ha contribuido en absoluto a un mejoramiento de condiciones, no solamente del sector, sino también de toda la economía en su conjunto. Claro, a eso apuntaba, no, los indicadores sociales y económicos de la Argentina deben estar entre los peores del mundo, pese a que el campo inyectó una cantidad de recursos impresionantes. Exactamente, lo que ha llevado básicamente a un despilfarro de recursos, una mala asignación de ellos y llevar a la Argentina a dígitos de inflación abrumadores, niveles de desempleo que no se veían en años anteriores, aún con la rigidez laboral que nos encontramos, y ni hablar de niveles de pobreza. Es decir, la verdad que el dato de 6 de cada 10 chicos pobres en un país que produce alimentos, la verdad que es catastrófico y bueno, en parte también se debe a eso, a malas políticas públicas, malos desarrollos impositivos
y principalmente un ataque a la inversión privada fenomenal. ¿Y qué análisis haces de las políticas agropecuarias, si es que las hay, según tu opinión, del gobierno de Milei? Porque se lo ven más enfocados en lo financiero, pero no mucho en lo productivo, pese a que hay una buena relación con el campo, en que el campo está tratando de esperarlo a Milei, que tiene confianza de que más tarde que temprano van a llegar esas medidas como la eliminación o recorte o disminución de derechos de exportación. Pero vos, ¿qué estás viendo? ¿Ves que está más enfocado en lo financiero y que lo productivo no está en la agenda? Yo creo de que el enfoque ahora es más bien en términos macro. Agenda agro, si se quiere, no la puedo calificar como exitosa o no, porque es inexistente en términos de productividad y agenda productivista para el sector. Es inexistente, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector. De 7 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen del agro. Aún no hay novedades, sino más bien mensajes de esperanza o también algún pronóstico de baja de derechos de exportación, especulación también con la eliminación del cepo, unificación cambiaria, que principalmente terminan siendo más bien mensajes a futuros que desarrollos presentes. Como desarrollos presentes, la verdad que es poco, si bien ha habido microcambios en términos de desburocratización de la cuestión del CISA, por ejemplo. Hoy anunció el Banco Central de que el castigo, esa sobretasa que había por tener un stock mayor al 5% de soja, ya deja de tener efecto. Entonces, son políticas que terminan siendo en alguna manera y de muy pequeña manera beneficiosas al sector, pero como matriz productiva la verdad que aún inexistente. El campo ya lo ha manifestado, distintos eslabones de la cadena que quieren la unificación cambiaria, ya lo habían manifestado en el gobierno anterior. Pareciera hoy que es un ancla por parte del gobierno, pero ¿vos imaginás que puede haber una salida del cepo, una unificación cambiaria en el mediano plazo o en el corto plazo, si se quiere, si somos optimistas, cuando contrariamente a eso está subiendo la brecha cambiaria porque suben los dólares financieros y también el blue respecto del oficial? Y estamos en un escenario actualmente donde el mercado pide respuestas, pide algún driver positivo y hoy tenés a un banco central que está acumulando pocas reservas, una brecha, como bien comentabas, que está elevándose, y eso comienza a poner en ciertas dudas la performance cambiaria del central y al mismo tiempo el posible levantamiento. Uno intenta ser optimista e entiendo de que podría llegar a venir algún levantamiento del cepo con posibles fondos frescos que puedan otorgar, o bien del fondo, algún también acuerdo que se pueda hacer con el Banco Mundial, BID, algún organismo internacional de crédito que nos permita paliar un poco el asunto cambiario, porque me parece que en la medida de que esto se continúe dilatando en el tiempo, va a ser más perjudicial que beneficioso. ¿Cómo ves la situación si analizamos ya el Mercosur en su conjunto, la relación que existe entre la Argentina y, por ejemplo, otros países que han crecido más en materia agroindustrial, como el caso Uruguay, que es un país mucho más chico, Paraguay, y ni hablar de Brasil, ¿no?, que es una gran economía mundial, pero que ha hecho las cosas bien en materia de política agropecuaria y hoy es uno de los principales productores de alimentos y exportadores del mundo, no solo de carne, sino también de granos? ¿Cuán lejos ves que estamos de eso y si crees que solo se ha llegado a esa distancia entre Argentina y el resto de los países de la región por una cuestión de falta de políticas públicas? La verdad que yo creo que uno de los principales causantes de eso es la falta de políticas públicas. Sin duda, me parece que en otros países hay dogmas instalados de que no tienen discusión. Acá en Argentina se discute blanco-negro de absolutamente todo, donde no nos permite crecer en términos productivos, crecer en términos de divisas, crecer como economía del Mercosur, ¿sí? En Brasil hay cuestiones prácticamente que ni se plantean porque justamente el agro ya tiene una agenda de política pública consolidada, donde no está cuestionándose todo el tiempo cuestiones básicas y que son esenciales para el desarrollo económico. En cambio, en Argentina esas cuestiones van cambiando cada 4 años y lógicamente entre esos vaivenes el desarrollo de inversiones y del crecimiento productivo se aletarga o más bien se termina siendo nulo. Entonces me parece que Argentina puede llegar a ir en ese sendero, lo que sí se necesita de un fuerte apoyo político para el sector, que este apoyo hoy en día no necesariamente está tan visible
y que además dentro de los posibles referentes que podría uno tener en términos de composición parlamentaria y demás, la verdad que en términos agro no queda demasiado claro quién puede llegar a defender esas posiciones y bajo qué bandera. La verdad que en lo que refiere a agro y su representación, allí hay mucho trabajo por hacer si queremos pensar en una política pública que sea desarrollista y consistente a lo largo del tiempo. El diagnóstico es exacto y lo comparto 100%, pero ¿cómo hacer para revertir eso? Porque vos recién mencionabas, ¿no?, el tema de la representatividad. En Brasil existe un parlamento donde hay mucha representación del sector agropecuario, del sector productivo, y aquí eso prácticamente es inexistente. ¿Es posible, si se empieza a trabajar seriamente, revertir esta situación y llegar a la situación que de hoy tiene Brasil, por ejemplo, o otros países de la región que han venido creciendo no solo desde su economía en sí, sino también desde lo productivo? Yo creo que sí, no va a ser sencillo, va a haber que realizar un trabajo arduo, no solamente en términos de congreso, de política, sino también de autoconvencimiento dentro de los que nos encontramos dentro del sector de que realmente un futuro posible y viable es factible dentro de la Argentina, porque no solamente se necesita una fuerte representación, sino también alguien que esté dispuesto a financiar eso. Por ejemplo, en Brasil el lobby agro es bastante grande y su financiación es muy grande, pero financiación que le ha dado sus frutos. Entonces, tenemos que tener en cuenta y cambiar de cierta manera el paradigma de lo que ha sido los fracasos de los años previos, también en la medida de que la gestión actual o las venideras den lugar a eso. Me parece que eso va a ser un puntapié que nos dé algo más de confianza como para creer en algún desarrollo y mayor representación en el caso del sector agro, que justamente, y de vuelta, es uno de los principales sectores económicos del país y uno de los menos representados dentro de las cámaras parlamentarias. Así que yo creo que es posible. Y Salvador, hay también que hacer un cambio cultural, porque hay cuestiones, vos recién las decías, que no se tocan en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Más allá de la ideología, hay cuestiones transversales de políticas de Estado que no se tocan. Venga un presidente de izquierda, venga un presidente de derecha, no se tocan. Acá eso no pasa. ¿Hay que hacer un cambio cultural? ¿Hay que madurar algunas cuestiones? Sin dudas que sí. Va a haber, por eso, un largo trecho aún por andar. Va que pasar agua debajo del puente, como se dicen, en términos de paradigmas también y cómo se lo ve el sector. También hay que hacer mucho trabajo de comunicación dentro del sector por el hecho de ir desmitificando algunas cuestiones e ir transformando un poco la imagen de cómo se ve desde el interior, de cómo se ve de los distintos puntos cardinales del país hacia un sector tan importante. Pero sí, eso va a ser un gran desafío junto con el proyecto de representatividad, que yo creo que van a ir de la mano, va a ir en conjunto en la medida de que se vayan desandando esos caminos en conjunto. Va a ser más factible y posible la posibilidad de que el agro tenga por lo menos políticas públicas que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Salvador, te agradecemos mucho esta charla con AgroPodcast. La seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación, que anden muy bien. Pasaba Salvador Vitelli, es economista y asesor en agronegocios. Estás escuchando AgroPodcast. Bueno, estamos en conversación ahora para finalizar este episodio de AgroPodcast con Gustavo Segré, consultor económico y analista en temas internacionales. Él está en San Pablo, en Brasil. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por este contacto, por estar con nosotros. Es un gusto, siempre estar cerca de Argentina viene bien, aunque sea a través de un podcast, así que muchas gracias por el llamado. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás viendo estas rispideces que existen entre ambos presidentes de Argentina y Brasil, entre Lula, entre Milei, y crees que puede llegar a complicar de alguna manera lo que es el comercio entre ambos países, teniendo en cuenta que para Argentina Brasil es el principal cliente comercial y obviamente es muy importante en materia económica? Sí, mira, yo te diría, no debería en absoluto modificar, perjudicar el comercio por una cuestión muy simple. Primero, los que hacen negocios son los privados, los gobiernos y los países no compran, no tienen un quit donde dice, che, yo voy a comprar tal producto de otro quit de Argentina. Eso no funciona. Entonces, son problemas diplomáticos sobre todo
que no ayudan, pero desde el punto de vista del negocio y del comercio no perjudican. En general, el comercio internacional, sobre todo el comercio bilateral, lo único que busca aquel que exporta un producto o que compra un producto es que el gobierno no lo perjudique, no lo moleste, lo deje trabajar. No necesita ayudarlo, pero que no lo moleste ya es un paso muy grande. Las conversaciones de hoy, específicamente del presidente Lula, aquí en un canal, un portal muy, muy importante como Wall, destruyeron el real, complicaron los indicadores, generaron una muy mala perspectiva económica, y esto fundamentalmente por dos afirmaciones. Primero, que no le importa el equilibrio fiscal y si hay que gastar más, recaudemos más. Esta fue una de sus principales afirmaciones. Y la otra, que no cayó bien, fue lo que se refería al presidente Milei. Y ahí yo te diría que en mi visión tienen que ver los dos, creo que los dos se equivocaron, y si uno va a buscar cuál fue primero, creo que el que primero le pisó el callito al otro fue Lula, cuando en la campaña presidencial menciona que el elector debía buscar por alguien democrático. O sea, si yo te digo que tenés que buscar por alguien democrático, que no es Milei, le estoy diciendo a Milei que es antidemocrático, lo cual no es una afirmación muy feliz. Por otro lado, a través de la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, el CAF, Brasil le sale de garante a Argentina, en la época del gobierno anterior, por $1.000 millones para que Argentina consiga un beneficio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso tampoco fue muy feliz por parte de Lula. En cuanto al presidente Milei, al referirse a que Lula era socialista, él lo es, que Lula era comunista, lo es, que Lula es autoritario, ahí podría entrar una narrativa si eso no es, si uno puede afirmar o no afirmar, pero tampoco es una cuestión grave. Y en la última sí creo que fue un error donde le dice que era un corrupto. ¿Y esto por qué? Desde el punto de vista legal, Lula no es corrupto, aunque haya más de 200 acuerdos entre arrepentidos y leniencia. Leniencia es un acuerdo de la empresa con la justicia que afirmaron que le dieron plata al gobierno de Lula, que hay pruebas de todos lados, sentencia confirmada en 3 instancias, pero llegando al final del proceso, uno de los jueces de la Corte se dio cuenta que el código postal estaba equivocado y anuló todo. Y al anular todo y no volver el proceso nuevamente por el plazo prescripcional, en teoría legal, esto se anuló. Por eso Lula no es acusado ni culpable de corrupción, porque ni siquiera existió el proceso, se anuló. Entonces, en ese punto en particular, creo que desde el punto de vista diplomático y legal vendría muy bien que Milei diga, mire, yo lo traté de socialista, sigo pensando lo mismo, comunista también, usted mismo dijo que era un orgullo ser comunista, pero me equivoqué porque legalmente, a pesar de todas las pruebas que hubo en su contra, legalmente usted no es corrupto, entonces acepte mis disculpas. Eso yo creo que podría ser un excelente discurso por parte de Milei, pero creo que no va a ocurrir. Lo que sería bueno entre los dos sería que se pongan de acuerdo la diplomacia, el ministro Mauro Vieira y la ministra, nuestra canciller Diana Mondino, para que arreglen entre ambos, que los dos se pidan disculpas por cualquier problema que pudo ocurrir y que de acá para adelante vamos a trazar relaciones de amor y de buena vecindad. Y se acabó el tema. O sea, tabula rasa, como diría Milei. Claro, eso me parece que podría ser buena. Decir, mira, yo me equivoqué, Lula, porque te dije corrupto, ilegalmente no te podría haber dicho, el resto lo mantengo. Inclusive hay pruebas no de Lula como autoritario, pero sí de un gobierno, de la Corte Suprema. Acá hay mucha gente que no tiene pasaporte, que tiene las cuentas bloqueadas. De hecho, hay un montón de gente de Brasil que se fue a Argentina porque siente que su derecho, el debido proceso legal acá no se cumple. Entonces, es muy válido que exista esa afirmación en los temas que puedan ser afirmados y que Lula le diga, mire, yo lo traté antidemocrático y veo que usted está siendo un presidente elegido por el pueblo, con lo cual más democracia que esa no hay. Vamos para adelante. Eso creo que podría ser bueno. A ver, ahora Gustavo, yendo ya a lo que es el sector agropecuario, agroindustrial en Brasil, estamos tratando de hacer un paralelismo entre el crecimiento que ha tenido Brasil y otros países de la región respecto de Argentina, que se ha mantenido bastante estancado, más allá de que sigue siendo un país muy fuerte en la producción y exportación de alimentos. ¿Por qué crees que en Brasil ha crecido tanto el sector agroindustrial, el campo, la exportación de granos, la exportación de carne? ¿Tiene que ver con el apoyo que el Estado le da a través del Bandés? ¿Tiene que ver con la representación política que tiene en el Parlamento y esto cómo lleva a realizar políticas públicas beneficiosas para el sector? ¿Qué análisis podés hacer de esto?
Darío, todo lo que vos mencionaste es válido, todas las opciones son válidas. Mira, Brasil tiene, a través del BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, una cantidad importante de recursos para todo y también para el agro. Pero a pesar de que el Lula trató al agro de fascista y derechista, el plano Zafra del año pasado para este año fue algo aproximado a 70.000 millones de dólares. Y el plano Zafra, que se va a presentar en los próximos días, 2024-2025, va a tener mayor recurso todavía. Se especula aproximadamente 90.000 millones de dólares. Y por otro lado, vos tenés una situación de normalidad en los indicadores brasileños, porque la inflación prevista para este año próxima al 4%, la del año pasado 4,62%. La tasa de interés está real en términos positivos, así mismo que sea una tasa alta para los padrones brasileños, 10,5% al año, es una tasa perfectamente aceptable para cualquier desarrollo empresarial, mucho más el agropecuario, con un tipo de cambio que, a pesar del salto de estos últimos días, por las discusiones que pone Lula sin ninguna necesidad respecto al gasto público, peleándose con el presidente del Banco Central, haciendo afirmaciones que no agregan en nada, en general se mantienen muy bien. Fíjate vos que en diciembre del 2004 el dólar estaba 2 reales con 66 centavos y el dólar en relación al peso 2 pesos con 99 centavos. Fíjate cómo está hoy en relación al peso, 1.300 números redondos el dólar paralelo, y acá el dólar oficial, porque no hay un paralelo, lo tenés en 5,50 a hoy. Terminó el año en 4,93. Estás hablando de 20 años de diferencia. Entonces, los indicadores se mantienen muy estables y eso te permite proyectar inversiones, tomar créditos y asegurarte, en función de esta benevolencia del mercado, que uno puede comprar bienes de capital que te permitan tecnificar la producción, y esto genera que hoy el sector agropecuario tiene una incidencia del 24 al 27% sobre el Producto Bruto Interno Total. O sea, es muy grande. La incidencia del agro es muy grande. Y sobre todo si vos considerás las exportaciones brasileras. Por el otro lado, vos tenés también otra situación que lo mencionaba también, que es la composición de la bancada o el bloque de agropecuaristas dentro del Congreso. El Congreso hoy tiene 513 diputados y de ellos te diría que por lo menos la mitad tienen vínculos con el agro. Entonces cualquier cosa que tenga vinculación con leyes que afecten al negocio del agronegocio tiene una fuerza muy grande dentro del Congreso. Claro, es totalmente lo antagónico que pasa aquí en la Argentina. ¿Y cómo ves el futuro del Mercosur? Este Mercosur que surgió allí en la década del 90 y que nunca terminó de hacer pie, más allá de que ha tenido ciertos beneficios para los integrantes. Algunos se quejan, como el caso de Paraguay y Brasil y Uruguay, que siempre Argentina y Brasil sacan ventajas. Pero ¿qué crees que vamos a llegar a ser un bloque económico fuerte como la Unión Europea, salvando las distancias, por supuesto, porque allá son 27 países contra 4 hoy y algunos que están asociados? ¿Existe la posibilidad de que se desarrolle esto o no tiene futuro el Mercosur? Yo siempre apuesto a que sí que tiene futuro. Me parece que al Mercosur le falta o le faltó un tratado de Maastricht, ¿no? En alguna forma para establecer algunos límites previos a la instrumentación del euro. Vos hoy tenés 3 países, Brasil, Uruguay y Paraguay, con indicadores económicos como si fuera una camioneta que va a 10 kilómetros por hora. Y tenés Argentina aislada en sus indicadores económicos, una camioneta que va a 100 kilómetros por hora. Y vos tenés que hacer que una persona que está en la parte de atrás de la camioneta se pase a la otra en movimiento. Es muy difícil. No tenés cómo ecuacionar todo eso. Lo que creo que va a ocurrir, y va a tener una reunión de presidentes ahora, el 8 de julio, en Paraguay, es que muy probablemente, no me consta, es apenas una opinión personal, se plantee la posibilidad de hacer una retracción del Mercosur, o se sugiera avanzar con esa propuesta de Uruguay, del presidente Lacalle, en que quería retroceder el Mercosur, que hoy está en una unión aduanera, para una zona de libre comercio. Hoy, si vos y yo somos Mercosur junto con otras 2 personas que nos están escuchando, y yo quiero proponer algo y vos no querés, yo no puedo, porque el Mercosur nos obliga por unanimidad a estar todos de acuerdo y no hay un voto que tenga relación con el tamaño del mercado, con la cantidad de la población, con lo que vos quieras. Es un voto por cada país
independiente de todo. Lo que proponía Lacalle, porque quería hacer un acuerdo bilateral con China, era hacer este retroceso, liberar a que cada uno pueda hacer, e invita a los otros. Entonces Uruguay quiere hacer un acuerdo con China y dice, muchachos, yo me voy con China. Si quieren venir, vengan, pero si no quieren venir, yo voy igual. Hoy el Mercosur no permite eso. De hecho, el Mercosur fue muy bueno internamente, pero si vos tomas la cantidad de acuerdos que hay del Mercosur como bloque con otros países, son 4 o 5 en 30 años. Y el más importante de todos, que es el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, está parado. Me parece que ese va a ser otro de los temas del 8 de julio, en la reunión de presidentes, donde me parece también le van a dar un poco más de autonomía a Brasil para que pueda capitanear el acuerdo, porque Brasil, por una cuestión de importancia relativa en términos de mercado y de población, es el único que se le puede plantar a Francia y decir, muchachos, dejémonos de molestarnos, Macron, preocupate vos por tu situación electoral, y avancemos, porque hoy el problema está en Francia, el resto de los países no tienen demasiado problema. Y Brasil tiene ganas, precisa mostrar alguna buena noticia en el ámbito internacional después de los papelones que hizo Lula. Así que me parece que puede ir por ahí. Y a propósito del Mercosur, recién lo planteaba también Carlos Echepare, analista del mercado de granos, y ya por la información que manejamos, Brasil podría avanzar en comprarle trigo por fuera del arancel común a otros países productores más allá de la Argentina por la situación bilateral que hay con el gobierno de Milei, como ya lo hizo con Estados Unidos. Y esto daría la pauta que Brasil se cortaría solo comprando trigo por fuera del Mercosur sin arancel y disminuyendo lo que son las compras argentinas, que fue históricamente su principal proveedor, ¿no? Vos sabés que ahí me parece que no sería, si se plantea esa posibilidad, no sería ni algo bueno diplomáticamente y mucho menos comercialmente, porque en la única oportunidad que Brasil abrió la tarifa externa común y permitió que se compre trigo de otros países, y me acuerdo en la época, pues estaba en el negocio, era Estados Unidos, era Canadá, llegó a comprar de Turquía en algún momento y evaluó la posibilidad de comprar de Rusia, era cuando en el gobierno, creo que fue de Cristina Fernández, si no estoy equivocado, porque estaba Guillermo Moreno, se prohibió la exportación de trigo para intentar bajar el precio local. Entonces, la demanda que siempre Brasil tenía, junto con la oferta que siempre Argentina tenía, tuvo un corte de la oferta. Y Brasil precisa de trigo, de Argentina o de quien sea, porque no tiene autosuficiencia y siempre tiene la compra de estos 6 millones, 7 millones, 9 millones de toneladas por año. Entonces, si Brasil abre la tarifa externa común teniendo oferta argentina, eso puede generar un problema diplomático, porque no tendría ningún motivo. Y no es motivo comercial una discrepancia ideológica de los presidentes. Gustavo, te agradecemos mucho esta charla con Agropodcast y seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad para seguir hablando de esta relación entre Argentina y Brasil que tanto nos interesa. Cuando ustedes quieran, es un gusto para mí. Un abrazo grande. Ahí pasa Gustavo Segret, consultor económico y analista en temas internacionales. Llegamos al final de Agropodcast, les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.